De saludarte al inicio de la semana, Vicente, escuchando las extraordinarias participaciones de nuestras compañeras Alina Duarte, la gran abogada, experta también en temas electorales, Laura Ceballos, de Sin Línea MX. Y aquí estamos, Vicente, al pie del cañón, siempre contigo. Maestro, ¿con qué le entramos? Pues mira, yo quisiera entrarle, si me lo permites, con este tema que le planteé en la mañanera el pasado jueves al subsecretario de Seguridad Pública, el licenciado Mejía, quien presenta regularmente los jueves un espacio denominado Impunidad Cero, querido Vicente. Y en ese sentido le preguntaba yo, le cuestionaba, porque como podemos ver, el ambiente está muy preocupado, el ambiente social y de procuración de justicia con el tema de la niña Devani, con los feminicidios. Sin embargo, Vicente, lo hemos reiterado aquí, advertimos a las autoridades que si no se hacían las cosas correctas en el estado de Hidalgo, algo iba a pasar porque había una acumulación de poder fáctico en la planta de Cruz Azul. Y esto significa también seguramente armas, capacidad, también hay dinamita que se utiliza, hay atrincheramientos y hay grupos criminales. Esto se advirtió para que las autoridades pudieran en las mesas interestatales plantearle al gobernador Fayad que diera orden, porque las comunidades están siendo aterrorizadas, porque junto con el huachicol se ha convertido el huachicol de combustible, hay un huachicoleo de cemento, ya que esta planta sigue bajo el control de Billy Álvarez. Y esto trajo como consecuencia, y lo recordarás muy bien, una masacre. Entonces, estamos en este país preocupándonos por los temas de seguridad pública. En el caso de este tema de la niña, de la jovencita, que nos duele mucho porque pudiera ser un feminicidio. Pero lo otro también debiera preocuparnos porque es una masacre de 8 personas. Y al preguntarle yo de manera muy directa al subsecretario de Seguridad qué se sabía del tema, qué le había dicho el gobernador, qué le había dicho el procurador, si hubo una alteración de la escena del crimen y con esto se clausura la planta, que es lo que debe de ser de acuerdo con la ley. Si se altera la escena del crimen, se generan otros aspectos que deben ser investigados en carpetas por parte de la Procuraduría. Lo lógico es cerrar esa planta cementera, querido Vicente, y llegar a las últimas consecuencias y lograr la paz social. Le pedí la participación de la Guardia Nacional en todo ello. Pues no tenía los datos precisos porque han dejado todo en manos de la Procuraduría Estatal de Hidalgo. Pero yo me pregunto, Vicente, después de 2 años de que Billy Álvarez ha sido buscado por Interpol, ¿por qué cuando salgo yo y le planteo estos temas, sale Billy Álvarez en un video al estilo Ricardo Anaya? ¿Por qué se mueven las cosas cuando se quieren y cuando la justicia no es expedita? Los criminales siguen en la impunidad. Y aquí se contrapone la idea de cero impunidad porque este tipo es impune, actúa impunemente, sale impunemente, se expresa impunemente, no dice absolutamente nada, excepto establece un número de socio y dice que tiene unos temas que no ha podido dar a conocer y que dará a conocer, algo por el estilo que parece realmente irrelevante. Tendría que hablar frente a los tribunales de la justicia, pero te das cuenta que tiene un proteccionismo, y eso también lo dijo el presidente López Obrador antes de que yo le consultara sobre el tema al subprocurador Mejía de este tema de la masacre de 8 personas, que es terrible que haya una masacre de 8 personas y que salgan los aliados de Billy diciendo que van a volver a abrir la planta. Por favor. Entonces, el presidente señaló, querido Vicente, que en algunos estados y en algunos municipios se siguen protegiendo delincuentes. Ahí está el señalamiento
También hay que señalar algo, Vicente, durante los procesos históricos de López Obrador, y lo recuerdo particularmente en el año 2006, señaló el presidente: ¿cuántos delincuentes de cuello blanco hay en la cárcel? Se pregunta el presidente en el espacio del Zócalo capitalino durante la lucha por la democracia en el año 2006. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco hay en prisión? Esto fue muy remarcado y en una secuencia de imágenes de más de 20 años que he hecho en un pequeño clip, en un pequeño video, queda ese mensaje del presidente. Hoy me vuelvo a preguntar lo que el presidente se preguntó en el año 2006. ¿Cuántos criminales de cuello blanco hay en prisión, Vicente? Y te vas a dar cuenta que no hay criminales de cuello blanco en prisión en México. Pero el presidente no es el culpable porque él propuso dentro de una terna a un procurador, a un fiscal, que esta fiscalía funcionaba cuando funcionaba la unidad de inteligencia financiera en México. Entonces, había un trabajo donde chocaban entre ellos, no se caían bien, pero finalmente sucedían cosas, como por ejemplo que hubiese investigaciones sobre lavado de dinero, delincuencia organizada, pero funcionaba la unidad de inteligencia financiera, Vicente. Hoy me pregunto, ¿qué está haciendo la unidad de inteligencia financiera que no la vemos hacer nada? ¿Sí? Hay, por ejemplo, en el caso de este mismo tema, más de 211 cuentas bloqueadas por la CEIDO por temas de lavado de dinero, de operaciones con empresas fachada, factureras. ¿Por qué esto se atora? Son más de 200 cuentas. ¿Por qué la UIF no funciona como en los tiempos de Santiago Nieto? Se tiene que comparar, Vicente. En la economía comparas un trimestre del año pasado con el trimestre actual. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo Pablo Gómez que no lo vemos operar contra los lavadores, contra los criminales de cuello blanco? Por el otro lado, ¿qué hace la Fiscalía cuando los temas terminan en denuncias, cuando los temas llegan prácticamente a órdenes de detención que no se ejecutan, Vicente? No se ejecutan las órdenes de aprehensión. El caso de Emilio Lozoya es un caso también emblemático porque todos los imputados está él y se encuentra Lavalle Mauri, el ex senador del PAN, pero Ricky Riquín Canallín sigue subiendo sus videos como Billy Álvarez, ¿sí? Entonces se aplazan las comparecencias con los jueces, ¿sí? Se amparan, operan ilegalmente, se esconden. Entonces, ¿qué pasa? Hay gobernadores que los protegen, hay procuradores o fiscales en el interior del país que protegen a los delincuentes. ¿Qué pasó, querido Vicente, con el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca? Estuvo atrincherado no sé cuántos días en su casa, en la casa de la gubernatura ahí, con escoltas, con policías, para que no fuese a ser detenido por la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó con Cabeza de Vaca? Entonces, aquí, Vicente, es un grave problema para la Cuarta Transformación, la Procuración de Justicia. Es una situación muy lamentable que el fiscal no esté al nivel, al ritmo de la transformación. El presidente de la República trae un trabajo extraordinario, impresionante, desgastante físicamente, pero ¿cuántas autoridades están durmiendo con carpetas de investigación, con órdenes de aprehensión? ¿Quién es la autoridad que representa a la Interpol en México? ¿No es gente que viene de los tiempos de Genaro García Luna? ¿Cómo se arregla la Interpol en México? Interpol HQ, Interpol Internacional, tendría que poner cartas en el asunto sobre Interpol México. Vemos detenciones en Brasil, vemos detenciones en otras partes del mundo, en España, pero no vemos que Interpol esté realmente funcionando en México. Y yo tengo muchas dudas, Vicente. Se va a ir el gobernador Fayad.
en Hidalgo va a dejar una carga tremenda de problemas, tremenda, porque el huachicol continúa, Vicente. Todo lo hecho por el presidente no ha tenido una concordancia con este gobernador y con otros gobernadores. Por eso también, y hay que destacar esto en otra orden de ideas, fue importante señalar al presidente que si hay gobernadores que tienen una preocupación por su pueblo, por su gente, y que han actuado con absoluta honradez. Y señalé antes de este tema dramático de la masacre de 8 personas, el tema de la unidad, de este organismo autónomo que es el Instituto de Pensiones de Veracruz, en donde 32,000 personas tienen la posibilidad de cobrar sus pensiones, Vicente, cosa que no sucedía con los panistas, cosa que no sucedía con los priistas, que se robaban el dinero de las pensiones de los trabajadores. Aquí el dinero funciona, les dan hasta créditos, Vicente, maestras, policías, empleados de confianza, bueno, no, pero técnicos, más bien empleados técnicos, todos los que han formado parte de muchos municipios. Separo el tema de empleados de confianza, todo lo que son empleados gubernamentales en muchos de los municipios del estado y que son 32,000, están en una satisfacción. Antes mandaban a reprimirlos, es decir, cuando quiere un gobernador trabajar, trabaja. Cuando quiere un gobernador sanear las finanzas públicas, las sanea. Cuando quiere un gobernador evitar la corrupción, la evita. Pero cuando los gobernadores están vinculados con criminales de cuello blanco, con organizaciones criminales convencionales, cuando tienes expresidentes vinculados como Felipe Calderón con el narcotráfico, el país no funciona, los estados no funcionan. Entonces el presidente tiene un engranaje que viene aceitando con el pueblo, con absoluto compromiso, pero tienes piedras o tienes trabas que se meten en los engranes y que impiden que el país funcione en su totalidad. Creo que también esto nos lleva a la reflexión que ha hecho el presidente sobre la norma oficial mexicana 236, que intentaba imponer un impuesto por revisión vehicular promovido desde la Secretaría de Economía. Entonces, la Secretaría de Economía, presionando más a las personas comunes y corrientes con sus vehículos, mientras que pues no hay producción de vehículos en el mundo, pero había que cobrarles más impuestos a las personas. Se molesta el presidente y pues se hace un señalamiento de que en su momento Ursúa se fue. No sé si esto tenga sea implícito a la Secretaría de Economía que se tendría que ir, no lo sé, pero ahí hay algo que hace como comparativo. También remarcando que el presidente señaló, Vicente, que los tecnócratas siguen incrustados dentro del gobierno federal. Entonces, no se ha terminado de acabar la lucha del presidente y triste y lamentablemente no todas las autoridades están al nivel del gran presidente que tiene México. Una reflexión para cerrar, si me permites, mi querido Daniel Marmolejo, en estos 5 minutos rumbo al final del programa. Educar al PRI sale caro. Alito tuvo repentina fiebre de cursos y pagó 47 cursos en casi 60 millones de pesos, de acuerdo a la revista electrónica Sin Embargo. Señala que Alito Moreno, como presidente del PRI, dio 58,441,787 pesos al Instituto de Comunicación Política, organismo fundado por Francisco Javier Sánchez Galicia, quien fuera el vocero del entonces gobernador de Puebla, el priista Mario Marín, el gober precioso, preso por la tortura contra la periodista Lidia Cacho, a cambio de 47 cursos e investigaciones para el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, que es la escuela de formación ideológica y política del PRI. La entrega de esos contratos inició en 2020 con la llegada a la presidencia del instituto de otro funcionario de Marín y presunto operador político de Alito Moreno, el priista Lázaro Jiménez Aquino. ¿Por qué creo que es importante? Porque los partidos políticos funcionan con el dinero tuyo, mío, el de todos los mexicanos y mexicanas, Daniel Marmolejo. Vicente, hay un tema muy importante que esto que tú señalas y que está correlacionado también con los millones de dólares
que le fueron transferidos a Solá Reche en Panamá. Sí, lo que el PRI está haciendo y lo que estaría haciendo Alito Moreno sería una estrategia, una trampa de triangulaciones, de recursos. No son los cursos, ni es que Solá venga a resolverles la desgracia al PRI. El PRI ya se va en todo el país el PRI. Lo que están haciendo ellos es canibalizar durante el proceso electoral todo lo que puedan ellos canibalizar, Vicente. Todo van a canibalizar. Se van a llevar todo, lo van a sacar del país, lo van a transferir en cursos. O sea, estos cursos es como para ir a la NASA, ¿no? De allí van a salir astronautas los pinches priistas, van a abordar van a poder incluso ser astronautas de Elon Musk. O sea, no tengo yo la menor duda que estos cursos son para que salgan de la estratosfera los pinches priistas. Lo que están haciendo en realidad es transferir grandes sumas de dinero fuera de campañas, para poder amasar este dinero y llevárselo sabiendo que van a perder, Vicente. No hay otra forma realmente de entenderlo. No es una misión extraordinaria, no son proyectos extraordinarios, sino que es un vaciamiento. ¿Cómo puedes suponer que esto es visto dentro de de las bases priistas? Las mismas bases priistas en este momento están viendo que su dirigente está operando a diestra y siniestra, y con esta estrategia de dispersar recursos, o sea, ¿cuánto es para Solá y cuánto es para ellos, Vicente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de los 2, 3, 5 millones se queda Solá y cuánto es para los otros? ¿Por qué en Panamá y por qué no en México? ¿Sí? Y ahora a estos que son unos corruptazos de Puebla, los de Mario Marín, que además ha sido detenido, que huyó, fue capturado, vínculo directo con Jansu Karkuri, ¿sí? Los peores de los peores, la caquistocracia de la política, el gobierno de los peores como los de Marín, tengan este tipo de concesiones, están en acuerdos entre ellos. Es como en los tiempos de Moreno Valle, igualmente, guachicoleaba a todo y les repartía a todos y armaba estructuras económicas por aquí, por allá. El problema, querido Vicente, es que en los mismos ojos de Claudio X González, que quisiera llevar un proyecto político, no contra la corrupción, sino para alcanzar el poder político y lograr la máxima corrupción, las ratas de abajo están comiendo literalmente la madera del barco y se va a hundir, querido Vicente. Ah, carambas. Pues qué fuerte con lo que cierras, mi querido Daniel Marmolejo. Se va a hundir, dice el maestro. Querido Daniel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios? Porque amor con amor se paga, Daniel. Vicente, muchísimas gracias. Bueno, advertir antes de ofrecerle a la gente nuestros espacios que la oposición está electoralmente derrotada, querido Vicente. Y en esta lógica, pues estamos reporteando lo que se puede en algunos estados, particularmente en Hidalgo, porque fue un compromiso histórico con Miguel Ángel Granados Chapa para pues garantizar que el estado iba a cambiar algún día. Estamos en 4A República, con mucho entusiasmo, siempre en YouTube, y desde luego también en nuestro Twitter, en Homo Ex Novo, con los distintos espacios que tenemos de manera modesta y en la medida de todos nuestros esfuerzos, sacando adelante Guerra Híbrida 6 y el HD SPM, querido Vicente, que pues tiene que seguir convocando a la participación para meter esa otra rata, Felipe Calderón, a la cárcel. Lo que no ha querido hacer el fiscal. Por cierto, Vicente, antes de irme, el fiscal no toca a ningún panista, carajo. Gracias, querido Vicente. ¿Será porque su pasado no se lo permite? Lo persigue. ¿Sí? Su pasado lo persigue, Vicente. Tristemente. Por ahí va la cosa. Y si no, que sigan investigando lo de la escuela, la Universidad de las Américas. Ahí está, de Puebla, la Universidad de las Américas, los Jenkins, los millones y millones
que han venido moviéndose entre los parientes, sacándolos del fideicomiso, rectores metiendo las manos en ese dinero que era para los estudiantes. Ahí está toda esa corrupción, Vicente. Perdón, es el fiscal que tenemos, es el fiscal que se propuso. Es la desgracia. Así es.